Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast. Ahora sí, ya contamos con un nombre el cual nos podemos estar dirigiendo. Se va a llamar Disfruta el proceso. Disfruta el proceso. Tardé un poquito en elegir el nombre, tenía varias opciones de cuál nombre elegir. Sin embargo, decidí ponerle este nombre porque siento que si después de todo lo que yo he pasado, todo lo que te quiero compartir a través de este podcast, hubiera sabido cuál iba a ser el resultado, hubiera disfrutado más todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Desde emociones tristes, negativas, si así las queremos considerar, hasta emociones felices y alegres, ¿verdad? Tal vez hubiera disfrutado más todo el sentir de lo que estaba sucediendo en ese momento si hubiera sabido el resultado. Pero dado a que no lo sabía, lo viví como lo tenía que vivir. Y el día de hoy te lo quiero compartir desde la experiencia para que si tú estás atravesando una situación, aprendas a disfrutar el proceso. Que te sientas que lo que está sucediendo en este momento en tu vida es perfecto para tu desarrollo y para ser quien vas a ser. El día de hoy te voy a compartir una historia, una situación que ha sido una de las más difíciles en mi vida. Es más, no ha sido una de las más difíciles, pudiera decir que ha sido la más difícil en toda mi vida. Esa situación en la cual, y de hecho así se va a llamar este capítulo, en la cual yo decidí reclamarle a Dios por haberme abandonado. Así como lo escuchas, en una oración directa con Él, a solas, íntima, decidí reclamarle por qué después de tanto servicio que yo le había brindado durante mi vida, Él me había abandonado, porque no estaba para mí en ese momento, o al menos así lo veía yo en ese momento, porque como te digo, pues estaba cegado por el dolor. Y quiero compartirte que esta historia que te voy a platicar, hay mucha gente involucrada, muchísima gente involucrada, sin embargo yo te la voy a compartir desde mi experiencia, desde lo que yo vi, desde lo que yo sentí, desde lo que yo observé, porque por supuesto gente que fue parte de este proceso en mi vida, puede o pudo haberlo vivido diferente, puede tener opiniones diferentes, puede tener un sentir completamente diferente y es válido. Sin embargo, todo lo que acá te voy a compartir es desde lo que yo viví, desde lo que yo sentí en aquel momento. Y antes de eso quiero darte un poquito de contexto a por qué este título. Primero, para mí la fe a lo largo de mi vida ha sido muy importante, ha sido una base sólida para poder realizar muchísimas cosas. Y por fe no quiero hablar de una religión, no estoy hablando de una religión en específico. Por fe lo hablo desde ese sentir de que existe algo más grande que yo y algo que está ahí para sostenerme, para poder llevarme a poder cumplir algo que yo desee, algo que quiera o inclusive alguna necesidad que tenga. Entonces, sin referirnos a una religión, yo toda mi vida he estado dentro de la Iglesia Católica. He estado participando de que, pues como monaguillo, en el catecismo, llegué a formar parte del coro, tuve algunos eventos muy importantes cuando yo era niño. Bueno, primero que nada mi mamá fue la que me acercó a la iglesia en esta parte del catecismo. Empecé a desarrollarme en la vida cristiana, me gustó y pues cada vez me fui acercando más al punto en que me convertí en monaguillo. El monaguillo es el que está en la misa con el padre y que le ayuda con todo lo que está sucediendo, que le arrima todas las cosas necesarias para poder desarrollar la misa. Y tuve eventos muy importantes en los cuales obispos, tanto de México como de Estados Unidos, estaban en las iglesias donde yo brindaba el servicio y a mí me tocaba servir con ellos, dado a que lo hacía bien, daba pues un buen servicio, me elegían para poder estar sirviendo cuando ellos venían. Conforme fui creciendo un poco, porque esto fue tal vez de los 8 a los 12 años, 13 años, después de eso me llamó la atención el coro en la iglesia, me metí al coro, estuve por muchos años dentro del coro sirviendo. Me tocó ser inclusive parte de un coro muy importante en la iglesia donde yo brindaba servicio, un coro de que le llamábamos coro parroquial,
Era de que de varias iglesias, vamos a decir 5 iglesias, elegían a los que cantaban mejor para formar un solo coro y que ese coro representara a todas las iglesias. Fui parte de los elegidos, luego este coro ayudábamos a más coros a irse preparando en cuestión de guitarras, en cuestión de voces, etcétera. Pero estaba muy dentro de la iglesia, estaba sirviendo, me tocó participar mucho en retiros, tanto yo vivirlos como yo organizarlos, me tocó brindar servicio en ranchos, ir de misiones a los ranchos, hice muchísimas cosas dentro de la iglesia y de lo cual ha sido una de las mejores etapas de mi vida, porque me sentía muy lleno, muy completo, muy cercano a Dios. Siguió avanzando mi vida, llegó la parte donde me casé, como lo mencioné en el primer capítulo, soy divorciado, entonces llegó esa parte donde me casé, donde empiezo una nueva etapa en mi vida completamente diferente, a formar mi propia familia, entonces me empecé a alejar un poco de la iglesia. No por completo, sin embargo, pues dándole enfoque a mi nueva vida, a generar mi propia familia, estaba el enfoque en eso, entonces ya era un poquito menos de que ya solamente iba a misa, ya no servía en algún grupo de la iglesia, pero todavía estaba cerca y me sentía muy cerca de Dios todavía. Sigue avanzando mi vida y ahí es donde empieza la historia que te voy a contar, en esa donde yo sentí un rompimiento con Dios, donde yo sentí que Él me abandonó por completo. Aún así, hoy en día sé que estuvo presente todo el tiempo, pues en ese momento yo sentí que me abandonó y llegó ese punto donde lo encaré y le reclamé porque me había abandonado. Pero quiero darte también un poquito de contexto de cómo llegué a ese punto después de toda o gran parte de mi vida de estar dentro de la iglesia, cómo llegué al punto de reclamarlo. Fíjate, en toda mi familia somos una familia numerosa, somos 8 hermanos, todos a excepción de uno han tenido familia, entonces somos una familia muy numerosa, muchísimos sobrinos, entonces la familia es muy grande. Llegó mi momento también de ser padre y era algo muy esperado por mí y por toda mi familia. Yo soy el menor de toda mi familia, entonces ya había muchos sobrinos en la familia y pues estaban esperando el mío, entonces venía mi primer hijo. Para esto nos anuncian que es una niña, entonces venía mi primer hija, yo encantado, la verdad. Todo el proceso del embarazo que estuvimos esperando a que llegara fue magnífico. La familia muy feliz, yo muy feliz, buscando cuidar cada detalle del embarazo para que todo saliera perfecto y pues los doctores nos anunciaban, todo viene bien para que nazca su bebé en todo el tiempo de lo que fue el embarazo. Sin embargo, llega el día y aquí es donde se genera un rompimiento, un quiebre muy grande en mi vida que me dejó una lección importantísima, tremenda, que el día de hoy te la quiero compartir. Te voy a compartir primero que nada esta historia y luego te compartiré algunos de los aprendizajes que logré traer de esta historia. Te vuelvo a recargar, la historia es contada desde mi experiencia, desde lo que yo viví, desde lo que yo sentí y te la abro con todo el corazón para que si tú estás pasando por algo semejante, lo has pasado y aún no lo has superado o conoces a alguien que está pasando algo así, puedas compartírsela, porque te aseguro que en ese momento al menos sentirse identificado con alguien más causa un gran alivio. Causa un gran alivio saber que hay una posibilidad, que alguien ya pasó por ahí y logró salir bien, entonces sé que podemos ayudar a esa persona a que alcance a ver una posibilidad más allá de lo que está sucediendo. Mi historia comienza después de este proceso de embarazo, de que todo venía perfecto, un domingo. Es un domingo, 12 de la madrugada aproximadamente, ya para ser lunes, de que estoy en mi casa y empieza la parte de las contracciones, pues para la labor de parto, por así decirlo. Empieza tranquilo, normal, no hay alguna preocupación fuerte. Entonces me dirijo rumbo al hospital y para esto todavía no notifico a nadie de mi familia, dado a eso, a que no estaban tan fuertes los dolores, entonces podía ser que todavía no fuera a ser el nacimiento. Llegamos al hospital,
Nos reciben, pasan a mi ex esposa, la pasan a la revisión. Después de unos minutos, 15, 20 minutos, salen y me entregan la ropa, donde me dicen, ya se va a quedar, todo está bien, todavía no van a hacer la bebé, sin embargo ya está muy cerca, entonces ya se va a quedar, ya no se va a ir porque lo más seguro es que en cualquier momento puedan hacer. Pero todo viene bien, todo tranquilo. Entonces yo recibo la ropa, para esto ya aviso a los familiares de que ya estamos ahí, ya me entregaron la ropa, entonces... Pero tranquilos, todo viene bien, vénganse tranquilos o vénganse más tarde si quieren, al final de cuentas todo viene bien, así lo anunciaban los doctores. Pasa el tiempo, varias horas, se dan por ahí de las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y no, yo no había tenido noticias nuevas, desde esa última intervención a las 12, 12:30 de la madrugada hasta las 6 no había tenido noticias, y preguntaba y solo de que ahorita le dan informes, ahorita le dan informes. Entonces, para esto, yo bien recuerdo que estoy en la sala de espera, ya estaba mi familia ahí conmigo y a más papás que estaban ahí esperando les llamaban. Había dos espacios donde te podían llamar. Uno era en una ventanilla, en esa ventanilla solamente yo alcanzaba a escuchar que te decían dónde iba a estar el bebé, dónde iba a estar la pareja o la habitación y listo, a partir de qué hora podías verla. Y había otro espacio que era un cuartito en donde entrabas, había una puerta, la cerrabas y entrabas. Y yo alcanzaba a percibir, o era mi imaginación, de que ahí les daban una mala noticia, porque las personas salían, se les veía tristes, inclusive algunos llorando. Entonces yo me imaginaba que ahí les daban alguna mala noticia y yo estaba pidiendo, yo decía que no me llamen a ese cuartito, que no me vayan a llamar a ese cuartito. Pasa un ratito más de tiempo, yo creo que eso de las 7 de la mañana, 7:30, cuando entonces me llaman y me dicen, me llaman al cuartito. Dado a que me llaman a ese cuartito, pues me entra miedo porque no sabía qué me iban a decir. Entonces entro a ese cuartito y están varios doctores, no recuerdo exactamente si eran tres, pero uno era el principal, el que se dirigía conmigo y el cual me dice, las cosas se están complicando, entonces tenemos que hacerle cesárea a tu esposa de urgencia porque la bebé se enredó con el cordón umbilical adentro, hay que hacerlo de urgencia. Firma estos papeles donde autorizas para nosotros poder regresarnos a hacer la cirugía de urgencia. No me dan más detalles, me dicen todo está bien, solamente es para que firmes. Entonces yo por la premura y porque ellos en su corporalidad estaban con esa prisa de firma, entonces yo firmo y se van, ¿verdad? Yo salgo de esa habitación, mi familia me recibe, ¿qué pasó? No, pues al parecer todo bien, pero van a hacer cesárea. Ah, bueno, pero todo bien, sí, todo bien, solamente que pues es necesaria hacer la cesárea. Me quedo con esa idea de que todo bien. Después me entero que cuando yo firmo esos papeles ya se había hecho la cesárea. En realidad ya era meramente para que los firmara, pero ya habían tomado la decisión de hacerla porque la situación sí estaba muy complicada. Pasa un ratito después de que yo firmo los papeles y me vuelven a llamar a ese cuartito. Y vienen los mismos doctores. Ahora es una doctora, la principal, la que está dirigiéndose conmigo. Y me dice, necesitamos informarte que todo se complicó. Se complicó el parto, la bebé se hizo popó adentro de la panza, se mezcló con el líquido, lo ingirió. Al ingerirlo se empezó a ahogar, se empezó a mover, se empezó a ahorcar con el cordón umbilical. Entonces todo se complicó, todo su intestino está completamente infectado, no le funcionan los pulmones por el ahogamiento que tuvo, la tuvimos que entubar porque no le funcionan para nada sus pulmones, no está respirando por su cuenta y el corazón está trabajando a un 10%, dado a que estuvo a punto de morir dentro de la panza. Entonces lo más seguro es que no sobreviva, es que no vaya a sobrevivir tu bebé, para que te hagas a la idea, para que hables con tu esposa y que le hagas saber, porque ella no sabe, ella estuvo sedada, la anestesiaron, entonces no supo ni que le iban a hacer cesárea y no supo cómo nació la bebé.
Me termina de dar el informe un poco más detallado y a mí se me derrumba la vida por completo en ese momento, porque lo esperaba tanto el ser padre y que todo estuviera bien. Tenía ya muchas cosas, ropa, cuna, muchas cosas que ya estaba listo para recibirla. Y pues me dicen que no iba a ser así, que lo más probable era que no sobreviviera. Salgo yo de ese cuartito, me recibe mi familia, yo estoy quebrado en llanto y me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no puedo hablar. No puedo hablar, empiezo a llorar demasiado hasta que logro agarrar algo de aire y les digo, todo salió mal, se complicó, mi bebé no va a sobrevivir. Me tiro al suelo, me siento y empiezo a tomar un poco de aire porque me siento muy mal. Me dicen después de que a partir de las 12 del mediodía la puedes ver, va a estar en esta zona para que puedas ir a verla, y un rato más tarde subimos a tu esposa a su habitación, te avisaremos dónde está. Pasa un poco el tiempo, pues yo en ese momento tengo mucha incertidumbre de qué está pasando, va a sobrevivir, no va a sobrevivir, cómo está mi bebé. Se llegan las 12 del mediodía, que era la hora en la que yo podía pasar a pedir otro informe de lo que estaba sucediendo, y me voy a buscar dónde es que estaba mi bebé. Estoy buscando el área donde está un poco perdida y llego a esa área y tengo el primer contacto con ella, con mi bebé, pero no fue nada fácil, no fue nada agradable porque encuentro el área para esto. Fíjate, previamente de encontrar exactamente el área donde estaba, yo estoy buscando y pregunto en varios espacios a doctores, enfermeros, esta área, busco a esta, bueno, la buscaba con los apellidos, el mío y el de su mamá, busco a esta bebé de estos apellidos, y recuerdo que un espacio en un área donde me daban informes, una enfermera dijo, ¿no es la bebé que falleció? Y yo me quebré por completo en llanto ahí con ella. Trataba de tener fuerza física porque no tenía nada de fuerza física, yo me sentía muy mal, solamente se me escurrían las lágrimas por completo. Y escuchar a la enfermera que se preguntaban entre ellas, ¿no fue la bebé que falleció? Me derrumbó por completo también. Entonces me mandan a una zona, me dicen, ve y en esta puerta, ahí te van a atender, ahí te van a dar los informes. Entonces llego y me recibe una doctora y me dice, ¿eres el papá de la niña con estos apellidos? Sí, ok, perfecto, ahorita la vas a ver. Y yo le pregunto, ¿está viva? Y me dice, sí, está viva, ahorita la vas a ver y ahorita te doy los informes, solamente pasa aquí. Me pasaban a una habitación, un cuartito chiquito, y cámbiate, te vas a poner todo lo que ves aquí, que era una boina para el cabello, era cubrebocas, era una bata completa de todo el cuerpo que se cerraba, un overol, eran guantes y eran unas botas para la primer intervención que tuve con ella. Entonces ya yo estoy listo, me cambio por completo y entra la doctora ahí conmigo a esa habitación y me dice, tu bebé está muy mal. Dice, no puedo decirte mentiras, tu bebé está muy mal, está muy delicada. Me dice lo mismo, ingirió líquido amniótico, todo su intestino está muy lastimado, está muy infectado, no puede procesar nada, no va a poder recibir nada de alimento en un buen tiempo, no puede hacer ni pipí ni popó. Sus pulmones no funcionan, están en un 0% de su función, no está respirando por sí misma, está entubada para poder respirar artificialmente y el corazón está trabajando a un 10%. Lo único que la mantiene viva es el corazón. Me dice, lo único que la mantiene viva es su corazón y está trabajando a un 10%, pero está sosteniendo todo el cuerpo, entonces no va a poder. No va a poder, para que te hagas a una idea y para que ahorita que la vas a ver te despidas de ella, porque es probable que no dure ni unas horas. Me permite pasar, está ella en una incubadora cubierta completa, toda completa, y la veo yo de lejos y veo cómo su pechito se infla y baja,
se infla y baja por la máquina que la estaba ayudando a respirar. Me acerco, tiene un tubo por aquí, tiene un tubo por acá, que pues le llegaba a sus pulmones, era uno más grueso que el otro, y tiene varios aparatos a un lado de la incubadora, pues con algunos sonidos, ¿no? La veo yo con catéteres en sus manos, en sus piernas, aquí por el cuello, y la veo tan inocente, tan pequeña, tan frágil. Y me acerco e inmediatamente que entro y que la veo un poco de lejos, empiezo a llorar. Y me dice la doctora, no, si lloras no puedes pasar, porque me dice, está muy delicada y cualquier cosita que pueda contagiarle una infección puede ser muy riesgoso para ella. Entonces no llores, porque si lloras no te voy a permitir el acceso. No supe cómo logré quitarme esas lágrimas y aguantarme a no llorar, porque mi corazón moría por estar cerca de ella. Me acerco hasta la incubadora y le digo, ¿la puedo tocar? Y me dice, no, no puedes, está muy delicada. Y yo pidiéndoselo con el corazón, por favor, déjeme tocarla. Me permite meter la mano en la incubadora en un círculo donde ahí había una especie de guante y todavía yo traía otro guante. Puedo meter la mano y puedo rozarle su bracito. Se lo rozo y fue la mejor sensación que había tenido en mi vida. Poder tocarla. Me sentí tan destrozado, tan impotente de no poder hacer nada, nada para que ella estuviera mejor. Me dieron si acaso 10 minutos con ella y me dicen, tienes que salir. Salgo de ahí, me quito lo que me había puesto y salgo. Y era un espacio grande, una sala de espera grande y luego unas escaleras, y estaba yo completamente solo en toda esa área que estaba un poco grande. No había nadie, ni enfermeras, ni gente. Y ahí es donde yo le dije, adiós, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Molesto, triste, con impotencia, completamente dolido. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te haces presente? ¿Por qué dejaste que le pasara eso a mi hija? Si toda mi vida yo te he estado sirviendo en la iglesia, he estado para ti, te he servido, he ido a los ranchos, he ido de misiones, siempre he estado toda mi vida para ti, porque hoy tú no estás para mí, porque no te veo y no te siento. Me senté en las escaleras y estaba llorando, sintiendo un dolor tan profundo que no sabría cómo explicarlo. Y le hice saber que estaba molesto con él, que estaba a disgusto y que estaba muy sentido porque me había abandonado, porque mi hija estaba en esa incubadora sin poder respirar por ella misma y porque estaba a punto de morir, según lo que me decían los doctores. No sé cuánto tiempo duré hablando con él, pero sí sé que todo el tiempo le estuve diciendo, si en realidad existes, si en realidad valoras todo lo que yo he hecho en mi vida para tu iglesia, para servirte, aquí es donde lo quiero ver. Pero no me respondió pronto, porque tardó buen tiempo. Durante todo fue un mes completo que ella estuvo en el hospital, exactamente un mes. Nació un 14 de noviembre y salió un 14 de diciembre, exactamente un mes. Y a lo largo de todo ese mes viví unas experiencias impactantes. Una de las más fuertes es un domingo que voy yo a lo que es el informe. Me daban informe 3 veces al día, a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche.
Y este era el primer informe, era un domingo, 11 de la mañana. Llego yo a esa área de espera donde me tocó hablar con Dios. Y estoy ahí y ya para esto éramos alrededor de 11, 13 papás que teníamos a nuestros bebés ahí en esa sala. Estamos todos en espera de informes. Sale la doctora y dice, van a entrar solamente 4 papás de todos ustedes, de los 11, 13 que éramos. Van a entrar solamente 4 y van a entrar los papás de los bebés que están más delicados. Y los demás no van a entrar. Todos los bebés están muy delicados, entonces cualquier cosa, cualquier infección que podamos meter a la sala va a ser muy crítico para ellas, para los bebés. Entonces van a entrar solamente 4 y estos 4 son los que sus bebés están más graves, más delicados porque pudiera ser que no sobrevivan. Empiezan a decir los nombres por apellidos de los bebés de quienes íbamos a pasar y entre esos 4 estoy yo, está mi bebé. Mencionan sus apellidos y yo iba a pasar a los informes y a verla. Nos permitían pasar ligeros 10 minutos a poder verlas. Y sentí muchísimo miedo porque dije, de los 11 bebés que estamos aquí, mi bebé es una de las más delicadas, por eso voy a entrar. Entonces entramos a ese pequeño cuartito donde nos cambiábamos, nos poníamos la bata, el cubrebocas, la boina. Y estamos apenas en proceso, poniéndonos la bata. Ya nos conocíamos entre los papás porque pues ya llevábamos días que estábamos en este proceso de ir a pedir informes, entonces ya nos conocíamos un poco. Estábamos ahí poniéndonos todo. Cuando de repente dentro de la sala, porque no tenía puerta este cuartito, solamente entrabas y a un lado estaba la sala donde tenían a todos los bebés. Se escucha una máquina a pitar, tit, 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 tit. Y la doctora corre, sale corriendo, salen las enfermeras atrás de ella y dice la doctora, sácalos papás, sácalos, pero con una desesperación fuerte en ese momento, sácalos. Y la enfermera viene, sálganse, necesitan salir, nos sacan de ahí donde apenas nos estábamos cambiando y nos sacan a todos así a medias. Salimos corriendo y todos los papás nos abordan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, no sabemos, solamente nos sacaron, una máquina empezó a pitar y yo estaba desesperado porque sabía que algo había sucedido, algo grave, y mi bebé era uno de los bebés graves. Sabía que algo fuerte acababa de suceder. Y entonces sale la doctora. Sale y dice, el papá de la bebé, y da unos apellidos. No era mi bebé, afortunadamente. Y la sorpresa fue que no era uno de los bebés que ella mencionó que estaban delicados. No era uno de esos. Pasan a ese papá y no pasan más que 2 o 3 minutos cuando sale. Sale de la sala donde estaban todos los bebés y sale destrozado. Su bebé acababa de fallecer. Era uno de los bebés que estaba un poquito mejor. Algo pasó, se puso grave y falleció. El papá sale y se derrumba en el suelo. Se derrumba a llorar por completo. Nos acercamos, lo abrazamos, tratamos de hacerlo sentir un poco bien, pero era imposible, porque ni nosotros estábamos bien, porque todos nuestros bebés estaban delicados, y pensar que se suponía que su bebé estaba un poquito mejor y era el que había fallecido, nos daba muy pocas esperanzas para nuestros bebés. Él está llorando completamente. Recuerdo bien que nos pide un teléfono si alguien podía marcar, para marcarle a su familia para que lo acompañaran, porque pues era muy fuerte, muy muy fuerte lo que acababa de suceder. Y así como esas, me tocó vivir muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, ver bebés que eran cuates,
eran cuatitos, un niño y una niña, los dos delicados y uno de ellos fallecía. Solo imagínate el dolor para los papás de tener que irse a sepultar a uno de los bebés y el otro dejarlo en el hospital y dejarlo en una condición crítica. Me tocó ver muchísimo a papás y mamás llorar de una manera muy fuerte. Es un llanto y es un sufrimiento muy profundo que no sé cómo explicarlo. Creo que solo los que hemos atravesado por algo como esto sabemos lo que es ese dolor. Sé que hay muchos tipos de dolores, cuando pierdes un familiar que muere, cuando se te va alguien cercano, no lo sé, pero este dolor cuando es un bebé, aquel que está vulnerable, que está en esa situación en la cual no puedes hacer nada, es un dolor muy fuerte, porque yo en ese momento quería y podía moverla de hospital, pagar un hospital privado. Sin embargo, tal cual me decía, no va a sobrevivir. Al momento de querer hacer el cambio de máquina del hospital privado a este hospital, en ese tiempo no va a sobrevivir. La bebé no puede sobrevivir ni 10 segundos desconectada porque no está respirando por su cuenta. Hubo muchísimas situaciones muy difíciles a lo largo de un mes. Cayó una bacteria en el hospital, tuvieron que mover a los bebés de sala por esa bacteria y todo era un riesgo, todo era un riesgo, todo lo que estaba sucediendo. Yo recibía informes todos los días, 3 horarios al día, y podía ser que a las 12 del mediodía me dijeran, va avanzando. Hay un avance, si mal no recuerdo, 7, 8 días después pudo empezar a recibir algo de leche. Y me podían decir a las 12 del mediodía, hubo un avance, logró comer tantas onzas de leche. Y a las 6 de la tarde podían decirme, se puso muy delicada, está muy grave, muy crítica, la vemos muy difícil. No había algo sólido, no había nada sólido. Recuerdo que después de días empezaron a venir destellos de esperanza. De repente la doctora, había 3 doctores, los 3 turnos, muy buenos, unos ángeles del cielo, que cuando yo pensaba que Dios no me había escuchado y cuando le reclamé ya después logré observar de qué tan presente estaba Él en la situación. Pero recuerdo que una de las doctoras me da una luz de esperanza y me dice, había habido algo de mejoría. Me dice, si lográramos pasar a un casquito, era un casquito tipo de astronauta que cubría toda su cabeza. Si lográramos pasar a ese casquito, ya estamos del otro lado. Ya, por decirlo así, tu bebé va a sobrevivir. Si lográramos pasar a ese casquito. Dice, porque ahí quiere decir que ya está respirando por su cuenta, que los pulmones ya le están reaccionando. Y ese casquito era precisamente para condensar todo el oxígeno aquí cerca de ella, un oxígeno más limpio. Pero ya no necesitaba estar conectada, ya era suficiente con que le mantuvieran oxígeno dentro de ese casquito y ella podía respirarlo. Recuerdo bien que me dijo, no lo sé, tal vez un jueves, un miércoles, me dice eso, si lográramos llegar a ponerle este casquito, no recuerdo el nombre, sería un gran paso, un gran avance. Y yo con esa esperanza de que pudiéramos llegar a eso, pasaron más días, 2, 3 días, se llega el domingo de esa semana cuando yo había recibido esa noticia de la doctora y me cae una luz de esperanza tremenda. Es domingo, mediodía, el primer informe del día. Recuerdo que íbamos su mamá y yo al informe, ya se había levantado de la cama para ese tiempo, yo creo que ya eran 20 días después del nacimiento. Íbamos y dicen, solamente puede pasar uno de los dos, o papá o mamá, cualquiera de los dos.
Si mal no recuerdo, no la había visto el día anterior para que la viera ella, entonces decidimos que pasaba yo para lograr verla. Y entro, era lo de siempre, entrar a ese cuartito que estaba en un costado para empezar a cambiarnos la bata, el cubrebocas y demás. Y recuerdo que entro y me estoy cambiando, me estoy poniendo el pantalón ese, la camisa de la bata, y enderezo la cabeza y alcanzo a ver su incubadora y le veo que tiene el casquito. Tiene una bolita aquí puesta en su rostro. Y yo dije, no puede ser. Dije, es el casquito que dijo la doctora. Dije, es ese casquito. Y quiere decir que ya está respirando. Yo no sabía y no nos habían anunciado que ya le habían quitado el oxígeno, ya la habían desconectado, de que estaba respirando por ella misma. Siempre el informe era hasta después de la visita. La veíamos, después nos decían el estado en el que estaba, entonces no sabíamos. Y yo la veo de lejos y luego ya me acerco y veo que sí era. Y otra vez, ahora de alegría, no podía contener el llanto, pero me dicen lo mismo, no puedes llorar, no puedes, pero sí, tu bebé tuvo un gran avance. Tuvo un gran avance, ya está respirando con sus propios pulmones, batalla todavía, tenía que estar completamente cerrado el casquito para concentrarle todo el oxígeno, pero ya lo logramos desconectar. Me dijeron, ayer hicimos la prueba, la desconectamos y empezó a reaccionar por su cuenta, ya la dejamos ya con el casquito. Fue la mejor noticia que había recibido en días, en mucho tiempo. Recuerdo que la veo, salgo y lo primero que hacía mi familia era marcarme. ¿Cómo te fue? Ese era un domingo y era un domingo común en mi casa con mis papás, de que va la familia, van mis hermanos con sus hijos, van a comer ahí, un domingo familiar. Y ese día precisamente había un festejo. Alguien cumplía años cerca de esa fecha, no recuerdo quién era, pero alguien cumplía años. Entonces me marca mi mamá y ellos me platican que todos estaban ahí en la cocina y todos estaban atentos a la llamada. Me los imagino todos en silencio viendo a mi mamá realizando la llamada. Y me dice ella, ¿cómo te fue, mijo? ¿Qué te dijeron? Y yo apenas quiero empezar a hablar y no puedo, me quiebro en llanto. Y ella asustada en la llamada me dice, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Y empieza a llorar. Todos me cuentan espantados porque ella de la nada empieza a llorar y a llorar fuerte porque todo estaba muy delicado, no había una sola luz de esperanza. Y le digo, mi niña está mejor. Entre un llanto de tristeza, de felicidad, le digo, mi niña está mejor. Ya la desconectaron, ya le lograron poner el casquito porque ellos ya sabían sobre eso. Ay, mi hijo, solo recuerdo que me dice ella, ay, mi hijo. Y se suelta en llanto. A lo lejos escucho las voces, ¿qué pasó, Ana? ¿Qué pasó? Todos pensaban lo peor. Y recuerdo que ella les grita, ya está bien, mi hija. Ya está bien. Ya está respirando por su cuenta. Todos ovacionan de alegría. Ovacionan, me platican que todos felices, disfrutaron tanto ese día. El festejo que tenían planeado lo hicieron con mucha alegría porque mi hija ya estaba bien. Al menos había una luz de esperanza muy grande con esa noticia. Muy, muy grande. De ahí, afortunadamente, empezó todo a mejorar. Empezó a comer por su cuenta. De pronto empezó a recibir el pecho. Y de pronto llegó la llamada que lo cambió todo.
todo en mi vida. Es un martes, me acuerdo mucho de los días, casi de cada suceso. Pero es un martes y vamos rumbo al hospital a los informes de las 6 de la tarde. Y vamos en camino al hospital y recuerdo que me entra una llamada. Y me dicen, es el papá de la bebé, me daban los apellidos. ¿Es el papá de esta bebé? Sí. Bueno, tráigase por favor estos documentos porque se la vamos a entregar. Y yo le pregunto, ¿cómo que me la van a entregar? Sí, su bebé ya va a salir, va a ser dada de alta, me dice. En ese momento no puedo seguir manejando. No puedo seguir manejando, me orillo y me derrumbo en llanto. Pero ahora de alegría, porque ya iba a salir. Ya iba a salir mi bebé, la iban a dar de alta. Recuerdo que me regreso por esos papeles, no los tenía listos porque no esperaba que me fueran a dar esa gran noticia. Me regreso a mi casa y recuerdo que me arreglo, me baño, me cambio. No me echo perfume porque no nos permitían llevar perfume, pero me arreglé como si fuera una fiesta porque iba a recibirla. Regreso al hospital y me la entregan. Me dan por supuesto que unas recomendaciones muy estrictas porque a pesar de que salía todavía estaba muy propensa a una recaída. Entonces me dan unas recomendaciones muy al pie de la letra en cuestión de visitas, de limpieza, entre otras cosas. Pero ya estaba conmigo, ya me la habían dado. Recuerden que lo aviso, lo anuncio a la familia, todos queriendo ir a recibirnos cuando regresáramos con ella. Era algo sorprendente. No se podía, por las indicaciones de los médicos, no podía tener contacto todavía con tanta gente. Los únicos que la pudieron ver ese día, y eso un momento, no fue, yo creo que ni 15 minutos, fueron mis papás para poder verla y saber que estaba bien. Fuera de eso nadie más hasta después de un tiempo porque estábamos extremando precauciones demasiado, dado lo que ya habíamos pasado un mes completo de mucho sufrimiento. Pues no nos queríamos arriesgar a nada, entonces restringimos mucho la parte de las visitas y demás. Pero fue una felicidad inmensa el día que logré llevármela en brazos, llevármela cargada. Para esto pues ya la había cargado, ya había tenido esa dicha de que ya me habían permitido cargarla. Tengo una foto increíble, no nos dejaban tomar fotos para nada, pero por las ganas de tenerla tengo una foto donde la estoy cargando. Y tengo yo aquí pegada con cinta una manguerita, la cual esa manguerita se la dirigía directamente hacia su nariz para poder darle oxígeno. Y ya ella cargada aquí, la estoy cargando. Tan frágil, tan chiquita, tan inocente. Pero logró salir con bien, logró salir. Hoy en día, 8 años después de todo esto y después de pasar por terapias que fueron terapias meramente de prevención, nos recomendaron terapias de estimulación temprana para evitar alguna secuela después de haber pasado por tanto tiempo sin oxígeno. Sin embargo, no hubo ninguna secuela y 8 años después está más viva que nunca. Está más viva que nunca, es feliz, es próspera, es abundante.
Es una niña que tiene una luz increíble, que tú la ves y te contagia, te da esa energía. Es esa niña que cuando sientes que no puedes más, que algo está muy difícil, con solamente sentir un abracito de ella, ya, todo está bien. Todo está bien y todo va a estar mejor. Tiene mucha luz, tiene una luz muy grande. Y eso yo lo aprendí a través de todo este proceso que me tocó pasar, que te compartí algo de ese proceso, sin embargo hay mucho que viví ahí y que te quiero compartir más de eso, pero hasta aquí voy a dejar la historia y pedirte que si hay alguien que tú creas que esto le puede funcionar, que esto puede ayudarlo a atravesar alguna situación que está difícil, se lo compartas. O simplemente que lo compartas en tu perfil con más gente, porque sé que si llego a mucha más gente va a tener un impacto más grande. Y lo que yo he aprendido, lo que en mí se ha sanado de todo eso, a mucha gente le hace falta. Conozco mucha gente que ha perdido hijos y que después ha perdido su vida porque así lo han elegido. Que ha atravesado por situaciones en las cuales hoy en día tienen a sus hijos, pero les es muy difícil demostrarles amor porque están todavía con ese dolor de cuando estuvo en una situación delicada. Entonces no desaproveches esta información y compártela con la mayor cantidad de gente posible. Te aseguro que va a tener un beneficio muy grande con muchísima gente. Y de ahí me traje muchos aprendizajes, muchísimos. Pero quiero compartirte algunos solamente, no porque sean los más importantes, sino porque siento que tienen un impacto muy fuerte para mí y que espero lo sea también para ti. El primero de ellos es que todos nosotros, todos los seres humanos, somos creadores de milagros. Cuando yo le reclamé a Dios, en realidad yo en ese momento esperaba que de la nada los doctores me dijeran: wow, tu bebé ya está bien y ya te la puedes llevar. Es un milagro. Creo que a gritos era lo que le pedía a Dios. Con el corazón destrozado era lo que le pedía. Que ahorita me hablen. Que ahorita me hablen y me digan: tu bebé está bien, ya te la puedes llevar, todo perfecto, solamente ten estos cuidados y listo. Y esperar esa expresión de los doctores. Es un milagro lo que sucedió, porque de estar tan grave a de la nada estar bien, era lo que yo le gritaba a Dios. Sin embargo, uno de los aprendizajes muy grandes es que nosotros, todos los seres humanos, somos creadores de milagros. Y podemos elegir ver la vida como un milagro o verla como lo peor que nos puede estar sucediendo. Esos doctores fueron unos ángeles que crearon un milagro para mi pequeña, porque fueron días constantes de estar trabajando en ella. Fueron días. Las manos de los doctores se convirtieron en un milagro. El conocimiento de esos doctores se convirtió en un milagro para que mi hija viviera. Y no fue de la noche a la mañana. No fue que de la nada hayan dicho: wow, no supimos qué sucedió, pero ya está bien. No, fueron días, en los cuales yo veía a los doctores y también los llegué a ver cansados. También los llegué a ver llorar. Pero ellos crearon ese milagro poco a poco, día a día, no rindiéndose, nunca, a pesar de que en el momento en el que nació me decían: no va a sobrevivir, no va a pasar las siguientes horas. Yo sé que nunca se rindieron. Dios bendiga a esos doctores. Hubo mucha gente que fue de mucha ayuda, que fue un milagro para mí. Desde esa gente que me apoyaba con 50 pesos para la gasolina. Yo hacía muchos movimientos al día: ir a mi casa, ir a la escuela, ir al trabajo, ir a los informes. Eran muchos movimientos al día. Y yo creo que me gastaba mucho más que 50 pesos al día en gasolina, mucho más.
Pero hubo esa persona que constantemente y constante cada 2, cada 3 días me daba esos 50 o 100 pesos. Y no cubrían el día, pero era un alivio. Era un conforte al corazón saber que estaba esa persona para mí. Saber que ahí estaba. Incondicional, porque yo no sé si esos 50, 100 pesos era lo que esa persona traía. Pero con eso me demostraba que estaba para mí. Y era un descanso al alma saber que estaba esa persona. Hubo compañeros de la escuela, yo en ese momento estaba ya en mi último semestre de la carrera y ya no asistí, ya no lo terminé por esta situación. Pero hubo compañeros que iban directamente al hospital y me llevaban trabajos que eran en equipo o trabajos individuales, los cuales ellos lo hacían. Me lo llevaban y me decían, fírmalo, ya nada más fírmalo para que te consideren dentro de la calificación, ya hicimos tu parte. Yo ya no tenía que hacer nada. Ellos me incluían en el equipo y hacían mi parte. E iban hasta el hospital directamente, ya nada más fírmalo. Ellos también fueron un milagro. Sin saberlo tal vez, hoy en día lo sé, que ellos fueron un milagro para mí, porque estuvieron. Porque hicieron más de lo que se pudiera esperar de una persona que puede ser tu amigo. Porque sin preguntar, hicieron mucho por mí para ayudarme a terminar ese último semestre de mi carrera, para poder pasar las clases. Hubo quien también, esa persona que de los 3 informes del día, apenas si se leía yo del informe y ya me estaba marcando. ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Aún así el informe fuera el mismo, porque así fue muchas veces, no cambiaba el informe. Todo está grave, está delicado, no hay avance. Aún así fuera el mismo, siempre después de cada informe me marcaba. ¿Cómo te fue? ¿Cómo está la niña? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo estás? Esa persona fue un milagro, porque no tiene idea lo bien que me hacía sentir. Saber que cada que iba a salir me iba a marcar, porque era un conforte para mí. Era una persona que estaba ahí todo el tiempo. Era de gran ayuda. Y ahí fue donde descubrí que Dios no solamente está en aquellos milagros sorprendentes, porque los he escuchado de personas que con alguna situación delicada de salud, de la nada ya están bien. Lo he visto, es más, lo he vivido en mi familia, con hermanos que han tenido accidentes graves, en los cuales el doctor tal cual dice, es un milagro, no sé ni qué sucedió, pero en 1 o 2 días ya está bien. Sin embargo, acá no fue así, pero me di cuenta que Dios está presente en todo momento, en todo lo que está sucediendo. Aunque yo no lo veía en ese momento, los doctores estaban adentro, haciendo todo su esfuerzo para que mi bebé sobreviviera. Y ahí estaba Dios en medio de ellos. Aunque yo no lo veía, Dios estaba con los compañeros de la escuela, iluminándolos y llevándolos a apoyarme con esas tareas que yo no estaba haciendo. Estaba con esas personas que me apoyaban, que me daban un abrazo, que me decían, aquí estoy para ti, que todo el tiempo estaban por ahí. Estaba inclusive para el dueño del trabajo que yo tenía en ese momento, porque el dueño me dio la oportunidad de todos los días ir al hospital sin rebajarme un centavo. Yo salía de mi trabajo a las 10 de la mañana y regresaba a las 12, 12 y media. Eran al menos 2 horas que del diario tomaba de mi trabajo. Y tuve la posibilidad de que precisamente el dueño, porque no era una empresa tan grande, era una empresa pequeña, el dueño directamente me diera ese permiso y nunca me rebajó un centavo por las horas que yo me ausentaba. Al contrario, siempre estaba presente, al menos preguntándome cómo te fue, qué te dijeron. Nosotros tenemos esa posibilidad de ser creadores de milagros cuando hay una persona y que a veces necesita ser escuchada, que a veces no tenemos las palabras correctas de cómo hacerlo sentir mejor, pero te aseguro que al menos escuchando a esa persona es algo muy grande que puedes hacer por él, por ella, escucharla.
Un aprendizaje muy grande también que me quedó es el presente y el valor de la vida. Porque te lo digo, yo en ese momento no sabía si todo iba a estar bien, no sabía, lloré mucho, le reclamé a Dios, ha sido lo más fuerte, lo más difícil que he pasado en toda mi vida. No sabía cuál iba a ser el resultado. Hoy en día agradezco todo lo que ahí pasó. Agradezco porque hoy en día mi amor por mi hija es enorme y estoy dispuesto a vivir la vida para ella. Porque sé que viviendo una vida plena, viviendo una vida feliz, viviendo una vida en crecimiento, ella va a estar bien. Como te compartí en el primer capítulo, yo atravesé por un divorcio. Fue una situación que no fue nada fácil, nada favorable, fue también muy difícil. Sin embargo, por amor a mi hija elegí estar bien. Por amor a mi hija elegí el divorcio. Por amor a mi hija elegí trabajar en mí. Porque muchas de las veces, y este tema lo vamos a profundizar también en los siguientes capítulos, en muchas situaciones lo vemos. Yo sé que tú puedes tener a alguien conocido, cercano, que está o ha atravesado por un divorcio y eligen quedarse por los hijos. Sin embargo, soy testigo de que no hay mejor regalo para los hijos que estar bien. No es el mejor regalo estar cerca y no estar bien, porque al final del día ellos nos están observando, nos sienten, nos observan, saben lo que está sucediendo. Y si no estamos bien, pues ellos tampoco están bien. Entonces, desde mi experiencia, que lo vamos a compartir en siguientes episodios, lo mejor es ver primero por ti y luego por tus hijos. Y no porque estén en segundo plano, sino porque tu hijo, tu hija necesita un papá fuerte, un papá sano, un papá estable. Antes de querer pensar en que él o ella estén sanos emocionalmente y físicamente, primero requieres estar sano tú, para entonces poder ofrecerle eso también a tus hijos. Entonces me quedo con el valor del presente, porque si en ese momento yo hubiera sabido el resultado, tal vez hubiera estado más tranquilo, tal vez no me hubiera preocupado tanto, no hubiera ayudado tanto. Sin embargo, hoy valoro mucho lo que eso sucedió, pero hoy en día sé que todo lo que sucede es perfecto, porque todo lo que ahí sucedió fue perfecto para hoy ser quien soy, tener lo que tengo y tener a la hija que tengo. Todo fue perfecto, desde lo más negativo que yo pudiera haber considerado fue perfecto. Y hoy trato, y digo trato porque todavía me cuesta, pero trato de ver la perfección de cada cosa que está sucediendo en mi vida. Y sobre todo, ver la mano de Dios en eso. Porque sé que en cada cosa que yo estoy haciendo, cada cosa que planeo, está su mano para darme fuerza. Entonces, el presente es lo único que tengo. Estoy trabajando por muchas cosas para mi futuro, en todos los sentidos. Desde emocionalmente, sentimentalmente, físicamente, socialmente, económicamente. Estoy trabajando para muchas cosas hacia mi futuro. Pero sé que lo único que tengo ahorita es el presente. Hay muchas cosas que me duelen de mi pasado, cosas que todavía estoy sanando. Sin embargo, sé que lo único que tengo es el presente y me estoy encargando de valorarlo, de disfrutarlo, de sacarle el mayor provecho. Y te lo recalco, todavía batallo. Pero la vida me ha dado grandes aprendizajes que espero y también a ti te sirvan para que aprendas a valorar el presente día a día lo que está sucediendo. Otro aprendizaje tremendo que logré traerme de esta situación es el aprender a soltar. Fíjate, como te digo, yo he estado dentro de la religión por muchísimos años y hace 2 años viví un retiro espiritual muy importante en mi vida que ha marcado una gran diferencia en cuestión de mi fe, y logré observar cómo María, la madre de Jesús, logró entregar a su hijo en la cruz. Logró entregarlo y yo la vi. Era una escena impactante porque yo pasé por una situación donde casi se me va mi hija y no la pude entregar. No pude decirle a Dios, aquí está, hágase tu voluntad, porque estaba desgarrado y no podía. Pero me sorprendió cómo María, con todo el dolor de su corazón, entregó a su hijo para que él cumpliera su misión.
Yo sé que mi hija tiene una misión muy importante en esta vida y ha tocado muchísimos corazones, y hay personas que te lo pueden confirmar, que ha tocado muchos corazones. Yo también la suelto. La suelto porque ella tiene una vida, tiene una misión, tiene un propósito. Y sé que no es mía. Hoy la protejo, hoy pongo todo de mí para protegerla, para estar para ella, pero sé que no es mía. La suelto, le permito que viva su vida, buscando orientarla en lo más que puedo con mi experiencia a los años que llevo, pero sé que ella va a vivir su vida, sé que va a tener sus experiencias, entonces elijo soltarla para que ella también sea feliz, sea plena. Y que lo que está sucediendo en su vida no es lo mismo que está sucediendo en la mía, aún estemos en el mismo tiempo, entonces también le permito transitar sus propias cosas. Y otro aprendizaje es: nunca pierdas la fe, nunca pierdas la fe. Yo en ese momento la perdí, en el momento que le reclamé a Dios, porque sentía que no estaba para mí. Pero lo aprendí, Él me mostró que Él está en todo momento. Y te garantizo que de lo que estés pasando en este momento, ya Dios se está encargando. Ya Él está haciendo lo suyo para que tengas un buen resultado, un buen aprendizaje. Nunca pierdas la fe. Dios siempre está presente, siempre. Y por último, agradece. Agradece, porque de todo lo que hoy está sucediendo en tu vida, sea positivo, sea negativo y sea en cualquier aspecto de tu vida, es algo que te está formando. Es algo que te está llevando a algo, a un algo que viene hacia adelante, que viene hacia el futuro. Entonces agradece. El agradecimiento es el arma más poderosa de la vida. Siempre que agradeces estás en gratitud, estás en abundancia, estás abierto a recibir. Todo el tiempo de lo que te esté sucediendo, agradece. Da las gracias por todo lo que suceda, bueno o malo como lo puedas sentir, da las gracias. Me ha tocado atravesar muchas situaciones, las cuales hoy agradezco inmensamente, porque me han formado y porque me permiten inclusive el día de hoy estarte compartiendo todo esto. Gracias por todo eso que he vivido. No te canses jamás de dar las gracias. Aún así sientas que no hay un mañana, que no hay una posibilidad. Que te lo digan como me sucedía a mí, que te digan los doctores, no hay una posibilidad. En cualquier aspecto de tu vida, desde algo de salud, desde algo de negocios, de trabajo, de alguna relación, no hay una posibilidad, agradece. Y verás cómo tu alma va a sentir una paz, una tranquilidad. Nunca dejes de dar las gracias, porque todo lo que sucede en tu vida es perfecto. Y por último te quiero volver a decir, si tú crees que esta información es importante, que alguien la escuche, alguien que está atravesando alguna situación, hazla llegar para él. Compártelo, compártele este enlace, suscríbete también a este canal para que estés al pendiente de todo lo que viene, porque vienen muchísimos temas muy importantes. Temas de familia, temas de relaciones, temas de negocios, temas de desarrollo personal. Viene mucho aprendizaje que te puedo compartir y viene más desarrollo que yo estoy trayendo a mi vida y que quiero compartir contigo. Entonces comparte esta información, comparte este enlace y gracias. Gracias por acompañarme. Perdón si en algún momento me quebré y no podía continuar hablando. Es una historia muy fuerte que todavía hoy en día, 8 años después, casi 9 ya, me cuesta mucho, pero hoy la platico con un sabor de boca diferente, con un agradecimiento en la boca, porque Dios me ha bendecido de muchas maneras. Entonces gracias a ti también por prestarme tus oídos, tu espacio, tu tiempo para escuchar esta historia que para mí es la más importante en mi vida. Gracias, 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 y vamos a lo que sigue, al pendiente de todo lo que viene, porque va a haber muchas cosas para poder compartir.